Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de introducción a la Biblia. Antes de comenzar el estudio de los textos bíblicos, es importante hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente la Biblia? Aunque muchas personas la identifican únicamente como un libro sagrado, desde la perspectiva de la investigación universitaria, la Biblia es también uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Ha influido profundamente en la literatura, en el arte, en la filosofía, el derecho, la música, la política y la construcción de numerosas culturas y civilizaciones. En este curso abordaremos la Biblia desde una perspectiva académica, es decir, analizándola como un conjunto de textos que pueden estudiarse mediante distintas disciplinas científicas. Esto no implica negar su dimensión religiosa ni sustituir las creencias personales de quienes las leen. Más bien significa incorporar herramientas que permitan comprender cómo surgieron estos textos, quiénes los escribieron, en qué contexto histórico fueron producidos y cómo llegaron a nosotros. Este video conoceremos qué entendemos por Biblia, cómo está organizada y por qué es considerada una biblioteca antes que un único libro. La Biblia como biblioteca. Cuando hablamos de la Biblia, solemos decir el libro. Sin embargo, desde el punto de vista académico, esta expresión puede resultar simplificadora. La palabra Biblia proviene del griego, ta Biblia, que significa literalmente los libros. Es decir, la Biblia no nació como una obra escrita de una sola vez, ni por una única persona. Es una colección de numerosos escritos que fueron producidos durante un largo periodo histórico y posteriormente reunidos en una biblioteca. Esta biblioteca incluye relatos históricos, leyes, poemas, himnos, proverbios, textos proféticos, cartas, biografías, reflexiones filosóficas, literatura apocalíptica y otros géneros. Por esta razón, cuando estudiamos la Biblia debemos recordar que no todos sus libros tienen el mismo propósito ni fueron escritos para responder a las mismas preguntas. Cada libro posee un contexto histórico, una intención literaria y una comunidad destinataria específica. Comprender esta diversidad es uno de los primeros desafíos del estudio académico de la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Tradicionalmente, la Biblia se organiza en dos grandes colecciones. La primera es el Antiguo Testamento, también conocido en algunos contextos académicos como la Biblia hebrea, cuando se hace referencia al canon del judaísmo. Sus textos fueron escritos principalmente en hebreo, aunque algunas secciones están redactadas en arameo. En ellos encontramos narraciones sobre los orígenes de Israel, colecciones legislativas, poesía, literatura sapiensal y escritos proféticos. La segunda colección es el Nuevo Testamento, compuesto por textos escritos en griego koiné durante los primeros siglos de nuestra era. Incluye los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas atribuidas a distintos autores cristianos y, por supuesto, el Apocalipsis. Es importante señalar que la composición y la organización de estas colecciones han variado según las distintas tradiciones religiosas, lo que ha dado lugar a diferentes cánones bíblicos. Este será un tema que estudiaremos más adelante en el curso. Diversidad de autores y épocas. Uno de los aspectos más interesantes de la Biblia es que fue escrita por numerosas personas a lo largo de muchos siglos. Actualmente la investigación bíblica considera que los distintos libros fueron redactados, editados y recopilados por comunidades y autores diversos, pertenecientes a diferentes momentos históricos. Entre los posibles autores encontramos sacerdotes, escribas, sabios, profetas, cronistas, poetas y miembros de las primeras comunidades cristianas. Asimismo, muchos textos fueron transmitidos oralmente durante generaciones antes de ser puestos por escrito. La producción de la Biblia se desarrolló aproximadamente entre el siglo XII antes de nuestra era y finales del siglo I después de Cristo.
Esto significa que entre los primeros y en los últimos textos existe una distancia temporal de más de 1000 años. Durante este extenso periodo cambiaron las lenguas, los imperios dominantes, las formas de gobiernos, las instituciones religiosas y las maneras de comprender el mundo. Por ello, cada libro refleja problemáticas y contextos muy distintos. Diversidad de géneros literarios. Otro aspecto fundamental consiste en reconocer que la Biblia reúne una enorme diversidad de géneros literarios. No todo lo que encontramos en ella pretende narrar acontecimientos históricos del mismo modo. Existen relatos narrativos, leyes, poemas, himnos, proverbios, parábolas, cartas, discursos, genealogías, visiones simbólicas y literatura apocalíptica. Cada género posee reglas propias de interpretación. Por ejemplo, un salmo no se interpreta igual que un código legal. Una parábola no cumple la misma función que una crónica histórica. Y un texto apocalíptico utiliza un lenguaje simbólico diferente a una carta. Reconocer el género literario constituye uno de los principios básicos de toda interpretación responsable. Por ello, durante este curso dedicaremos varias semanas al estudio de los géneros literarios bíblicos y de las herramientas desarrolladas por la crítica literaria. Formación progresiva de los textos. La Biblia no apareció terminada de sus comienzos. Los estudios contemporáneos muestran que muchos libros experimentaron largos procesos de composición y edición. En algunos casos existieron tradiciones orales previas, posteriormente aparecieron versiones escritas. Más adelante, esos textos fueron ampliados, reorganizados o editados por nuevos autores o escuelas. Este proceso explica por qué algunos libros contienen repeticiones, diferencias de estilo o perspectivas diversas sobre un mismo acontecimiento. Lejos de representar un problema, esta característica permite comprender la riqueza histórica de la tradición bíblica y constituye una fuente muy valiosa para la investigación. La crítica textual, la crítica literaria, la historia de la redacción ayudan precisamente a reconstruir esos procesos. La Biblia como patrimonio de la humanidad. Más allá de las convicciones de cada persona, la Biblia es considerada uno de los textos más influyentes de la historia. Su impacto puede observarse en la pintura, en la escultura, en la música, en la arquitectura, en la literatura, en el cine y en el pensamiento filosófico. Obras de autores como Dante, Milton, Cervantes, Borges o García Márquez contienen referencias bíblicas. Numerosos conceptos presentes en la cultura occidental tienen su origen en los textos. Incluso muchas expresiones cotidianas proceden del lenguaje bíblico. Por eso, estudiar la Biblia también significa comprender una parte importantísima de la historia de la cultura de la humanidad. En esta primera aproximación hemos visto que la Biblia es mucho más que un único libro. Es una colección de textos producidos durante más de un milenio, escrito por diversos autores en distintos idiomas y contextos históricos, utilizando una amplia variedad de géneros literarios. Precisamente esta diversidad explica por qué su estudio requiere el aporte de múltiples disciplinas, como la historia, la arqueología, la filología, la literatura, la antropología, la sociología y la crítica textual. En el próximo video profundizaremos en estas disciplinas y analizaremos cómo trabajan los investigadores para comprender el mundo de la Biblia. Quisiera dejarle unas preguntas para reflexionar y debatir en el foro de esta semana. ¿Por qué consideran que la Biblia puede estudiarse desde disciplinas distintas de la teología? ¿Qué aportes específicos creen que puede ofrecer la historia, la arqueología, la literatura para comprender mejor estos textos?